Grabar esta conferencia para que ustedes tengan luego la alternativa de visualizarla. Permíteme un segundito. Perfecto. Listo. Muchas gracias por su puntualidad. Sí, ha habido mucha expectativa respecto a esta videoconferencia. Ya he recibido varios trabajos respecto a la primera actividad. Maravillosos. Justamente la idea es que ustedes sean, digámosle, sí han aplicado toda la creatividad que ustedes tienen para poder aplicar en su libro digital, ¿sí? Sin embargo, el día de hoy vamos a trabajar algunos particulares que les pueden potenciar justamente para su conocimiento, qué más podemos hacer nosotros con estos libros digitales y qué herramientas también podemos nosotros trabajar adicionalmente de las que tenemos ya en nuestro curso, ¿sí? Listo. ¿Se recuerdan que la semana, perdón, el día lunes que comenzamos nuestra unidad, les quedé en comunicar o informar respecto a las etiquetas que algunas personas no las conocían, ¿sí? Listo. Bueno, las etiquetas, digámosle así, que son normas que se pueden utilizar al momento de nosotros transmitir o comunicar algo a través de nuestra, eh, del Internet, por decirles así, de tal manera que puedan regular nuestro comportamiento en línea, ¿sí? Permítanme. Listo. Básicamente, bueno, tenemos algunas etiquetas. Entre las más importantes o entre las más conocidas y la que a mí me llama mucho la atención es la primera, que no se debe olvidar, que el trato no es con los equipos tecnológicos, sino que al otro lado de nosotros hay una persona, ¿sí? Que puede tener sentimientos, que puede de una u otra manera no tener un buen día y a lo mejor puede interpretar mal su mensaje o su información que le transmite, ¿sí? Básicamente en Internet se trabajan varias normas en el momento de nosotros transmitir nuestra información. En sí, siempre se debe concretar mucho en algo muy breve en el mensaje que usted vaya a transmitir. No necesariamente hay personas que en los correos electrónicos, por ejemplo, en el asunto le ponen casi todo el objetivo de su mensaje, ¿sí? Entonces les dicen, me estoy inventando, por decir, vamos a poner, no entiendo la tarea de la unidad 2 para poder trabajarla con Canva y también debo hacer un Powtoon, por decir. Solo eso le ponen en el tema. Y al final dicen, a ver, y hay veces que en el mensaje le dice, profe, no entiendo cómo hacer la tarea de la unidad 1 o de la unidad 2. Entonces, todos esos particulares nosotros como docentes, además de conocerlas en forma personal, también tenemos que transmitirlas a los estudiantes, de tal manera que nosotros podamos potenciar también este tipo de normas con ellos que están mucho más vinculados con lo que se refiere a transmitir información en el Internet. Adicionalmente, se recomienda siempre, digámosle así, como una sugerencia, además de las etiquetas, es revisar mucho nuestra redacción y nuestra ortografía. ¿Sí? Hay veces que nosotros por escribir rápido y hay veces que eso pasa con el celular, que se nos va alguna palabra incorrecta o el celular escribe, como sabemos decir coloquialmente, lo que se le ocurre al celular. Y uno tiene a veces planificado decir algo y por esa palabra ya no se interpretó. Ya para transmitir ustedes un mensaje o una información ya dentro del Internet, es sugerible hacerle como una pequeña revisión dentro del Word, por ejemplo, ¿sí? O de algún otro editor de texto donde usted le verifique la ortografía, ¿sí? Y después de eso enviarle, ¿sí? De tal manera que usted pueda trabajar con este tipo de normas. Adicionalmente, usted debe tomar en cuenta que el espacio donde usted transmita la información va a ser un espacio también de aprendizaje experiencial. Eso hay que rescatar mucho durante todos los cursos o durante las asignaturas que usted brinde, ya que esto le va a permitir a usted también conocer qué elementos tienen sus estudiantes para el tema que está dando la clase. Entonces, de tal manera que
Usted puede decir, mira, sabes que en este tema yo voy a profundizar o en este tema no tengo que profundizar, ¿sí? O conocer qué expectativas y qué experiencias tiene el estudiante antes de realizar el curso, ¿sí? Entonces, justamente son elementos que usted debe ir identificando, ¿sí? Justamente para trabajar ya el compartir información. Adicionalmente, siempre nosotros tenemos que respetar mucho la privacidad, ¿sí? Y respetar el criterio de todas las personas que usted tenga a su cargo como estudiantes, ¿sí? Usted tiene que tomar en cuenta que usted es el líder de su clase, ¿sí? Entonces, cuando usted crea un tipo de no sé, un foro de debate, por ejemplo, ¿sí? Usted tiene que estar moderando ese foro, ¿sí? Obviamente tiene que estar enfocados a un objetivo que usted lo plantea, ¿sí? Pero usted obviamente tiene que estar en el plano de ir direccionando para que se vaya cumpliendo ese objetivo y que los estudiantes en sí no se vayan a desviar del tema, ¿sí? No significa crearse un foro para que puedan crear espacios de socialización o algo similar. Para eso puede usted crear otros espacios para que justamente también realicen eso. Y esto aplica también en lo que se refiere a comunicación asincrónica, de tal manera que usted vaya muy claro en una videoconferencia qué es lo que va a trabajar con sus estudiantes, ¿sí? Para que no se desvíen el tema los mismos estudiantes, ¿sí? Otra situación que debe tomar usted en cuenta es que no todos contamos con la misma velocidad de Internet, ¿sí? Y justamente el año pasado verificamos eso, ¿sí? Que los estudiantes, muchos de ellos, a veces ni siquiera contaban con los medios necesarios o los medios tecnológicos para asistir a nuestras clases. Y hay veces que el Internet también, de una u otra manera, como yo digo, nos juega una mala pasada y el Internet comienza a fallar o se le comienza a escuchar entrecortado al profesor o algo similar. Entonces, todos esos elementos usted debe tomar en cuenta al momento de trabajar, en este caso, una comunicación sincrónica, ¿sí? El mensaje, como yo les decía, no tiene que salirse de lo más concreto, de lo más elemental, para que en ningún momento se vaya a distorsionar la información, ¿sí? O se vaya a malinterpretar el mensaje que usted quiere transmitir, ¿sí? Como les decía en la clase anterior, una de las más conocidas de las etiquetas es que al momento de usted utilizar las mayúsculas, ¿sí? Al otro lado, la persona que está leyendo se interpreta como si le estuviera gritando, ¿sí? En este caso se sugiere de una u otra manera tener bastante paciencia, ¿sí? Y ser muy tinoso al momento de transmitir un mensaje, ¿sí? Como digo, al otro lado se encuentra una persona, ¿sí? Que se puede hasta, digámosle, sí, hasta bajarle el ánimo si usted le escribe con mayúscula o le escribe algún tipo de cosa que a lo mejor no era su intención en ese momento, pero tal vez por el enojo, por alguna situación lo hizo. Entonces, justamente esos son los detalles que nosotros debemos tomar en cuenta, ¿sí? Como les decía, la principal etiqueta que se debe tomar en cuenta, ¿sí? Es que al otro lado se encuentra una persona, un ser humano, y sobre todo se asemeja mucho a un, digámoslo así, a un refrán que suelen decir mucho, que es trata a los demás como te gustaría ser tratado, ¿sí? Lo mismo sucede en el asunto de la virtualidad, ¿sí? Y en ese sentido, usted como docente no tiene que perder ese tipo de costumbres que nosotros teníamos en la presencialidad. ¿A qué me refiero? Sí, si usted, por ejemplo, entra a una videoconferencia, sí, es como estar entrando a su clase presencial. Usted no entraba diciendo, bueno, saquen o présteme en el deber y ya, listo o algo similar, sino al contrario, ustedes siempre entraban saludando, preguntando tal vez en algún particular de algún estudiante, cómo te ha ido, cómo va alguna situación o algo, ¿sí? Entonces, todas esas normas de convivencia que nosotros teníamos, tenemos que tratarlas de aterrizar justamente en lo que se refiere a la virtualidad, ¿sí? Siempre respetando lo que se refiere a la amabilidad y a la educación, ¿sí? Yo admiro mucho a muchos docentes que he tenido la oportunidad de visualizarlos o de ver en clases, sí, que hay veces que tienen algún problema grave en su casa. El año pasado y en este año también que pasaron muchos de ellos, problemas de pérdida de familiares, ¿sí? Ellos no perdieron ese tipo de situaciones de mostrarse, digámosle así, tranquilos ante sus estudiantes para no transmitirles, porque eso sucede generalmente al momento de yo compartir en una videoconferencia. Si yo, el estudiante,
¿sí? Le veo a mi profesor que está todo desganado, todo triste o sí molesto, enojado, eso le va a transmitir y le va a dar desconfianza al estudiante, ¿sí? Básicamente, si usted no se predispone, por decirle así, en tener como una habilidad, como un factor indispensable es una videoconferencia, eso lo va a transmitir a su estudiante y el estudiante no se va a sentir cómodo. Entonces, como sugerencia eso, obviamente, como digo, cada uno de nosotros tenemos nuestros propios problemas y hay veces que me puedan decir, no, es que es fácil decir que en el momento de que yo cuento con un problema, yo voy a estar de, no sé, con la sonrisa de oreja a oreja dando mi clase, pero nosotros tenemos que procurar hacer eso para nosotros transmitirles a los estudiantes, ¿sí? En lo que se refiere a las etiquetas justamente para escribir un correo electrónico, ¿sí? Se sugiere en primera instancia que el asunto no sea muy extenso, que sea muy concreto, ¿sí? Por ejemplo, puede ser el tema, me estoy inventando, lo que les escribí en el foro, ¿sí? Recordatorio de videoconferencia, ¿sí? Entonces, a la primera instancia que usted ya visualiza el mensaje o visualiza algo en su plataforma, dices que el profe me va a recordar que hoy teníamos videoconferencia. Y dentro del contenido, sí, ya ser lo más concreto, decir, mira, ¿sabes qué? Puedes ingresar a las 5 de la tarde, el enlace es este, los datos, no sé, la contraseña es tal situación, o muchas de las veces hay profes que han puesto hasta, por ejemplo, qué temas van a trabajar, qué objetivos se pretende eh, en la videoconferencia, sí, lo más concreto posible. Otra de las situaciones es que nosotros tenemos que ser muy imparciales al momento de transmitir un mensaje, ¿sí? Sobre todo un correo electrónico, porque si nosotros incluimos expresiones de humor, ¿sí? Aunque digámosle así, nos queremos hacer los graciosos o los chistosos, no todos los estudiantes van a tener ese carácter de humor que lo visualiza de esa manera, de decir, no, es que el profe me quiso hacer un chiste. Van a haber estudiantes, ¿sí? Que lo tomen a mal y digan que se está burlando de mí, ¿sí? Entonces, justamente ese, tiene alguien un micrófono abierto, mil disculpas, permítanme, les voy a silenciar con todo respeto y cariño. Listo. Entonces, justamente lo que les decía, nosotros no debemos incluir ese tipo de expresiones porque se pueden malinterpretar. Entonces, la idea es ser lo más imparcial posible, ¿sí? Cuando es un mensaje personalizado dirigido a una persona, trátele de su nombre, ¿sí? Es muy bueno recibir un correo de mi profe o de alguien diciéndole, estimado Cristian o apreciado Cristian, como ustedes se expresen, ¿sí? Pero porque el estudiante al momento de leer, dicen, por lo menos sabe mi nombre, ¿sí? Es como una forma de interesarse en el estudiante. Cuando usted ya presenta una información mucho más elaborada y quiere transmitir tal vez, no sé, un tipo de información que usted tomó de otra referencia, es preferible citar las fuentes de donde lo tomó. Y eso es lo que vimos en la anterior videoconferencia de lo que se refiere a las licencias Creative Commons, ¿sí? Finalmente, en lo que se refiere a esto de los mensajes, no se sugiere, ¿sí? Adjuntar archivos muy pesados, ¿sí? Hay veces que como les decía hace un momento, los estudiantes no cuentan con un buen internet, ¿sí? Y por más que nosotros queramos transmitirles buena información, ¿sí? Lo que va a pasar es que, lo que va a pasar es que el estudiante se me demore mucho más en descargarme mi información que el tiempo que va a dedicar en el aprendizaje de eso. Justamente hay algunos repositorios que se pueden trabajar. Por ejemplo, una de las situaciones que yo siempre recomiendo es trabajar lo que se refiere a los videos, ¿sí? En un repositorio directamente, ya sea en YouTube, ya sea en Vimeo, ¿sí? Lo que usted debe, digámosle así, configurar es que, por ejemplo, en YouTube nosotros tenemos la alternativa de publicarlo en oculto, ¿sí? Eso le va a permitir que solo los estudiantes que tengan su enlace lo van a poder ver, ¿sí? Entonces, sin exagerar, un video le puede pesar hasta 1 giga. Si usted lo envía por correo electrónico o por algún otro medio para que se descarguen, tengan la plena seguridad que el estudiante más se va a demorar en descargarse esa información, ¿sí? Que en decir, es que el profe me quiso enseñar tal cosa en el video que me envió. Entonces, todos los particulares nosotros debemos tomar en cuenta para transmitirles al momento de trabajar, ¿sí? Ahora bien,
Eso en forma general, permítanme, les voy a compartir a través del chat, ¿sí? Les voy a transmitir el enlace de las netiquetas que tienen obviamente una página oficial, ¿sí? Ahí ustedes van a poder profundizar un poquito más, ¿sí? Porque hay hasta las netiquetas para las redes sociales, para transmitir videos, ¿sí? Entonces les voy a pasar a través del chat, ¿sí? Listo. Esta es la página oficial de Netiqueta, ¿no? Sí, entonces, como les digo, en esta página ustedes van a poder encontrar información mucho más ampliada, por decirles así, a lo que se refiere a las netiquetas. Muy bien. Ahora, retomando un poquito, vamos a tomar en cuenta los aspectos tecnopedagógicos que usted debe tomar en cuenta para elaborar recursos o actividades. En esta ocasión nos vamos a enfocar directamente en actividades. La clase anterior, recordarán ustedes que les di algunos tips para poder hacer un recurso y que les puede servir de mucha utilidad para las actividades del curso de esta unidad, ¿sí? En primera instancia, ustedes tienen que definir para qué van a hacer la actividad, ¿sí? ¿Qué es lo que desean alcanzar? Y de una u otra manera, determinarle como una evaluación, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a evaluar? ¿Cuáles son los objetivos que yo quiero cumplir con esta evaluación, ¿sí? De tal manera que no solo sea el hecho de cumplir una actividad o hacerla una actividad para cubrir yo un puntaje, un requerimiento de mi labor docente, sino también debe existir una realimentación, ¿sí? De usted que sea válida, ¿sí? ¿A qué me refiero a esto? Hay veces que nosotros podemos poner un emoticón, por decir así, de carita feliz, que está bien, o de carita triste, que está incorrecto. Obviamente eso puede ser aplicado para los niños, pero para los niños un poquito más grandes, los jóvenes o los adultos, sí, es preferible conocer en qué fallé, en qué puedo mejorar, ¿sí? De tal manera que al momento yo de revisar diga, ah, es que el profe me puso 9 sobre 10 porque me ha faltado, no sé, la bibliografía o cometí muchas faltas ortográficas. Y es justamente en función a esto que también es muy importante lo que hablamos la clase anterior en lo que se refiere a las rúbricas de evaluación. Con estas rúbricas de evaluación, lo que les decía es que nosotros podemos hacer una evaluación mucho más objetiva, ¿sí? Y no tan subjetiva, porque el estudiante ya va a saber qué es lo que debe cumplir, qué es lo que debe hacer, y ahí dice, muy bien, sabes que aquí esto sí cumplí, esto no cumplí, le voy a completar para poder enviar la tarea antes de que me califique el profe, ¿sí? Adicionalmente, como les decía, ustedes tienen ya este conocimiento, no vamos a profundizar en esto, ¿sí? Pero el tipo de actividades o los tipos de evaluaciones que usted puede realizar, ¿sí? Es una diagnóstica, una formativa y una sumativa, ¿sí? En lo que se refiere ya a las herramientas que usted debe utilizar ya dentro de una plataforma virtual o dentro de una de educación virtual, ¿sí? En la diagnóstica puede usted utilizar una encuesta, un cuestionario, ¿sí? Un banco de preguntas, lo que usted crea conveniente. En lo que se refiere a las actividades formativas, usted las puede dividir tanto en actividades individuales o actividades colaborativas. ¿Sí? En lo que se refiere a las actividades individuales, usted puede realizar tareas, puede realizar cuestionarios o algún otro tipo de recurso que usted desee utilizar. Teniendo en cuenta que este tipo de actividades individuales son solo que el estudiante le va a enviar a usted directamente y los demás compañeros no van a poder observar, digámosle así, esta actividad. Adicionalmente, en lo que se refiere a las actividades colaborativas, donde involucra a dos o más personas o a todo el grupo que usted tiene como estudiantes, usted puede realizar en lo que se refiere a foros, ¿sí? A lo que se refiere a wikis, ¿sí? Talleres, glosarios, bases de datos, de tal manera que todos tienen esa visualización para decir, mira, ¿sabes qué? Yo pude aportar en tal cosa, en este foro, en este tema, ¿sí? O pude agregar algo dentro de esta wiki. Pero la idea es nosotros armar este tipo de situaciones y obviamente esto necesita una planificación previa justamente para que usted determine cuál es la más adecuada, ¿sí? La que más se ajuste a la actividad. Y
como les dije en la clase anterior, todo va a depender de su creatividad. No hay una camisa de fuerza de decir, mira, ¿sabes qué? Yo necesito que realices tal situación, ¿sí? O realices solo un foro para poder hacerte un trabajo colaborativo. Por ejemplo, algo que se me ocurre y es algo muy factible esto, realizar una evaluación, una actividad formativa, es por ejemplo crearse un blog y esperar que los estudiantes escriban su criterio respecto a un tema o respecto a algún tipo de contenido que usted realizó dentro de su blog, ¿sí? Finalmente, en lo que se refiere a una actividad sumativa, ¿sí? Usted puede realizar una tarea integradora donde incluyan los diferentes temas que usted trabajó durante un periodo, no sé si tal vez quimestre, semestre, ¿sí? Dependiendo de su planificación, realizar cuestionarios y adicionalmente realizar talleres, ¿sí? Esto es una planificación que les puedo yo sugerir, ¿sí? Donde usted va a poner los tipos de actividades que puede ser las diagnósticas, la formativa o la sumativa, ¿sí? En la planificación, obligatoriamente usted tiene que poner un tiempo, ¿sí? Que usted necesita para que el estudiante la resuelva, ¿sí? El tipo de evaluación que, dependiendo del LMS que usted vaya a trabajar o dependiendo de la plataforma que usted trabaje, pueda adecuarse a esta actividad que yo planteé, agregarle siempre un puntaje, ¿sí? Y de ser el caso, ¿sí? Puede usted agregar recursos complementarios. Recordaremos que en el tema anterior de la videoconferencia, ¿sí? Tiene este particular, alguien me está rayando la pantalla. Ya. Por favor, entonces, en esto de los recursos complementarios, lo que vamos a hacer es directamente trabajar todos los recursos que pueden ampliar la información. No necesariamente son obligatorios para los estudiantes, ¿sí? Permítanme un segundito nada más. Listo. Ahora, ¿cuáles son los pasos, por decirles así, para poder realizar una actividad en educación virtual? En primera instancia está el planificar la evaluación, ¿sí? Ejecutarla, recoger esa información, ¿sí? Emitir una valoración, es decir, una realimentación, y tomar decisiones. ¿A qué nos referimos a este último punto de tomar decisiones? Si usted dice, mira, sabes que en las evaluaciones que realicé o en las actividades que realicé, no conocen tal tema, ¿sí? O desconocen cómo hacer tal proceso, usted tiene que tomar la iniciativa y poder reforzar esos temas, ¿sí? Para poder nuevamente cumplir el objetivo que usted se planteó en un principio. Esto es muy importante, este pequeño proceso, para poder realizar actividades ya en educación virtual, ¿sí? Listo. Ahora bien, la idea es la siguiente, es para que usted conozca algunos tips, ¿sí? Tanto para comunicación sincrónica como asincrónica, ¿sí? Uno de los elementos que no está aquí en este listado, ¿sí? Y eso es una sugerencia, ¿sí? Digámoslo así, siendo molestosos, que dentro de de la plataforma agreguen su fotografía, ¿sí? ¿Por qué? Y eso también les va a servir ustedes como docentes para sus estudiantes, ¿sí? Hay veces que, por ejemplo, en este año pueden haber tenido estudiantes nuevos, ¿sí? Y como no agregan la imagen o la fotografía, no sabemos ni siquiera quién es. Y nosotros, si algún momento regresamos a la presencialidad, ¿sí? Vamos a querer conocer quién fue mi profesor, por ejemplo, o quién fue mi compañero, quién fue mi compañera. Y es como una sugerencia, como les digo, hoy justamente pasé por el aula y vi que algunas personas aún no suben su fotografía. Solo es como una sugerencia, ¿sí? No es que es calificado o es obligatorio, pero sí sería bueno, ¿sí? Conocerles adicionalmente de los que estamos en la videoconferencia, conocerles por lo menos en fotografía en lo que se refiere ya a la plataforma, ¿sí? Y eso, como digo, serían como los primeros elementos que usted tiene que también realizar como tutor o como profesor virtual, el agregar una imagen ya dentro de su LMS, ¿sí? Retomando este tema, dentro de las TICs, como digo yo, para los docentes en comunicación sincrónica, es que usted utilice un tipo de voz normal, ¿sí? Que no alce la voz, que no grite, ¿sí? Porque de una u otra manera uno se confunde a veces que el alzar más la voz
me va a mejorar que me escuche el estudiante o algo similar, sino al contrario. Nosotros hablar normalmente, como digo, y como les decía hace un momento, nosotros respetando las normas de presencialidad, ¿sí? La idea es crear un ambiente muy asertivo, ¿sí? De confianza, que el estudiante no le tenga como recelo el preguntar algo, ¿sí? Darle la posibilidad de que si desea preguntar lo puedan realizar a través del chat, a través del abriendo el micrófono de la videoconferencia, ¿sí? Motivando siempre a los estudiantes a que participen de la clase, ¿sí? No necesariamente por decir que vamos a tomarnos, me estoy inventando, 20 minutos para que comiencen a socializar los estudiantes, sino más bien en función al tema que estamos trabajando, ¿sí? El estar realizando también realimentaciones válidas, como les decía, ¿sí? Una de las sugerencias que a ustedes obviamente les va a enseñar mucho de lo que se refiere a la virtualidad es ser estudiantes virtuales también, ¿sí? Porque ustedes de una u otra manera están también al otro lado de ser estudiantes y en este caso también como ser docentes, ¿sí? Y tomar en cuenta que el estudiante va a ser el centro en sí de la clase, ¿sí? De una u otra manera, como les decía, el tutor virtual va a tener la habilidad, por decirle así, de que el estudiante se sienta bienvenido, ¿sí? Que se sienta cómodo y respetado dentro de su clase, ¿sí? Siempre es bueno tomarse como unos minutitos nosotros como docentes, el conocer cuáles son las dificultades de los estudiantes y obviamente atender sus requerimientos. Si hay alguna duda o algo, pues la tratemos de resolver, ¿sí? Obviamente puede ser que nos hagan preguntas que a lo mejor desconocemos, ¿sí? O nos falta, no sé, investigar un poco, ¿sí? Pero darle la posibilidad al estudiante de que la diga y decirle, mira, sabes que la siguiente clase o mediante un mensaje o algo similar yo te voy a enviar la respuesta de esto, ¿sí? Y sobre todo, tratar de que todos los estudiantes que se sientan importantes, por decir, para usted en la clase, que no, como suelen decir comúnmente, que no tenga sus preferidos, ¿sí? Para poderles hacer participar o poderles trabajar ya a hacerles participar dentro de una clase, ¿sí? Una de las situaciones bastante importantes al momento de usted crear ya sea un recurso o una actividad, ¿sí? Es que nosotros debemos procurar que los estudiantes desarrollen al máximo su creatividad. He aquí algunos elementos que nos pueden servir. En primera instancia está que los estudiantes deben ser independientes y buscar soluciones por sí mismos, ¿sí? Que los educadores sean los mediadores de su aprendizaje. Deben hacer que los participantes perdón, los estudiantes participen constantemente, ¿sí? Que las realimentaciones, de ser el caso, puedan ser personalizadas, ¿sí? Y sobre todo potenciar los talentos individuales, obviamente utilizando la tecnología. Y eso justamente vamos a ver un poco más adelante cuáles son algunas herramientas que, como decía al inicio, además de las que vamos a trabajar dentro del curso, yo les preparé una que otra herramienta que les pueda también servir como para llamar la atención también a los estudiantes. Ahora bien, nosotros también tenemos como la obligación, ¿sí? De nosotros crear la creatividad en nosotros mismos como docentes y en nuestro grupo de colegas docentes, ¿sí? En primera instancia está romper el temor al cambio, ¿sí? Yo sé que desde el año pasado tuvimos que forzar educación virtual para todos, pero hay algunos docentes que aún dicen, no, es que ya sabes que necesito tener mi documento de PDF o algo similar de lo que estamos acostumbrados a la presencialidad. Y justamente las herramientas que les voy a indicar pueden servir para que ese tipo de situaciones puedan mejorar. Está de la mano también el motivar la innovación justamente con sus colegas. Ustedes recordarán que dentro de las actividades propuestas en la unidad 2 tenemos al final un Trello, sí, que es una aplicación justamente para crear muros y varios de ustedes ya han ingresado alguna información. Y la idea es que al finalizar esta unidad, sí, ustedes tengan ya digámosle así, su repositorio de listado de herramientas que les va a servir justamente para que ustedes tengan una base, ¿sí? Yo lo que estoy haciendo es organizándolos de acuerdo a las diferentes categorías que considero que puedan ser útiles para su labor docente, ¿sí?
Otro espacio u otro ítem es crear espacios colaborativos entre los docentes. Tal vez en las reuniones de áreas que se les conoce, tal vez ir conversando y ver qué se puede aportar para mejorar los diferentes espacios virtuales que se están trabajando, ¿sí? Es muy importante también que ya sea el docente individual o en el grupo, se creen normas de trabajo de virtualidad. Es decir, crear normas tal vez para videoconferencias, crearse normas para lo que se refiere a las actividades, ¿sí? Para que el estudiante esté relacionado con este tipo de situaciones. Adicionalmente está el autoformarse y el autoevaluarse. Y es justamente uno de los requisitos, yo creo que en cualquier tipo de modalidad que los docentes debemos hacer, porque debemos reinventarnos siempre, ¿sí? Todo va actualizándose. Tengan la plena seguridad que hoy estamos aprendiendo una herramienta y mañana sale una mejor, ¿sí? Y hay veces que ni siquiera nosotros nos enteramos. Entonces, justamente la idea es nosotros eh, formarnos, ¿sí? Y también autoevaluarnos. Decir al finalizar una clase, ¿qué es lo que me salió mal? ¿Qué es lo que me salió bien? ¿Qué es lo que yo puedo mejorar? ¿Sí? De tal manera que estos espacios de compartir con sus estudiantes sean de mayor utilidad, ¿sí? Otra de las situaciones está el potenciar espacios de comunicación sincrónica, ¿sí? Es decir, que no solo sea como un video, por decirles así, sino más bien que le dé la posibilidad al estudiante de compartir. Y una de las últimas situaciones está el disfrutar su profesión. Yo creo que cada uno de nosotros conocemos cuál va a ser nuestro objetivo de vida, pero el ser docentes yo creo que es una de las cosas más satisfactorias. Aunque saben decir que es la profesión más ingrata también, ¿no? Pero de una u otra manera yo creo que cuando uno se aporta en algún conocimiento nuevo a algún estudiante, usted se lleva una tremenda riqueza, ¿sí? Listo. Ahora bien, vamos un poquito ya a adentrarnos en lo que se refiere en sí a cuáles herramientas, ¿sí? Vamos a poder desarrollar o trabajar, ¿sí? En primera instancia, yo les voy a dar algunos aspectos generales, ¿sí? Que, como siempre he dicho, son solo sugerencias, ¿sí? Les decía la clase anterior que justamente los colores es uno de los factores más importantes, ¿sí? El que tenga mucho texto no es muy recomendable en un recurso, ¿sí? Agregar animaciones básicas, ¿sí? ¿Por qué se sugiere esto? Y me van a decir, pero es que es mejor que esté más bonito y más llamativo que otra cosa. Al contrario, ¿sí? Hay veces que nosotros creamos, por ejemplo, GIFs, ¿sí? Son imágenes que se están moviendo, ¿sí? Y eso se vuelve un distractor en lo que se refiere al aprendizaje del estudiante, ¿sí? Tengan la plena seguridad que si nosotros ponemos varios dibujitos, por ejemplo, en la presentación que les estoy proyectando, ¿sí? A ustedes les va a llamar mucho más la atención los dibujitos que se están moviendo al texto en sí que yo estoy presentando. Entonces, justamente es uno de los elementos que ustedes deben tomar en cuenta. Adicionalmente, para el tipo de texto que usted vaya a presentar, se recomienda siempre utilizar una letra verdana o una letra Tahoma, ¿sí? Que son unos tipos de letras, digámoslo así, que son más fáciles de identificar, ¿sí? Emplear gráficos, no solo un texto plano, por decirlo así. Justamente usted puede utilizar la herramienta que ya vamos a ver en lo que se refiere a Canva para que usted diga, ah, no, es que sabes que esta herramienta me va a servir para crear infografías o para crear imágenes o algo similar, ¿sí? Y sobre todo, conocer el contexto a quien va dirigida su exposición o su recurso, ¿sí? Obviamente, si va a ser para niños, yo pondré colores más infantiles, podré poner, no sé, hasta imágenes de caricaturas, por ejemplo, ¿sí? O algo similar. Listo. Ahora, una de las herramientas que es muy llamativa actualmente y que de una u otra manera no está en el curso, pero les va a servir de mucha utilidad, es Genially, ¿sí? En primera instancia les voy a pasar justamente para hacer así una práctica súper rápida porque les voy a enseñar algunas herramientas que a ustedes les van a servir, ¿sí? Permítanme, por favor, solo voy a compartir mi navegador, exactamente ese de aquí, ¿sí? Listo, es de Genially. Genially, digámosle sí que se parece en algo a Canva. Las personas que ya realizaron su práctica en Canva
puede ser que me den la razón, ¿sí? Genially, la diferencia es que tiene dos elementos muy fundamentales, digámoslo así, en este momento para la educación, ¿sí? En primera instancia está un repositorio de plantillas de gamificación, ¿sí? Y otro para hacer presentaciones mucho más interactivas, ¿sí? Entonces, entramos a la página de Genially, ¿sí? Nos vamos directamente a ingresar al panel o ingresar directamente a Genially. Una de las ventajas de las herramientas que vamos a trabajar el día de hoy, sí, es que usted puede acceder con una cuenta de Google, con una cuenta de Facebook o con una cuenta de Hotmail, ¿sí? En algunas de ellas se recomienda tener solo la cuenta de Gmail, ¿sí? Porque en la mayoría de herramientas, ¿sí? Usted puede ingresar con una cuenta de Google, ¿sí? Y eso es una de las ventajas, por decirles así. Otra de las situaciones que ustedes también deben conocer es que la mayoría de herramientas tienen su versión gratuita y su versión pagada. En lo que se refiere a las herramientas que vamos a trabajar el día de hoy, en sí no se diferencia mucho. Por ejemplo, en esta herramienta de Genially, la gran diferencia, ¿sí? Es que tiene la posibilidad usted de cambiar el logotipo de Genially en sí que le aparece en la parte inferior, ¿sí? Y puede cambiarle con una institucional cuando ya es pagada. Pero de ahí, por lo demás, sigue exactamente lo mismo, ¿sí? Listo, entonces, justamente como les decía, ¿no? Sí, Marta, dígame, ¿en qué le puedo servir? Hija, ¿me puede ayudar por favor con el link de Janary para poder estar de acuerdo con usted? Claro, permítame un segundito, por favor. A ver. Es este de aquí. Permítame. Listo, mil disculpas. ¿Sí? Ahí se encuentra el enlace, compañeros, en el chat. ¿Sí? Como les decía, voy a salir justamente para poderles repetir el proceso. Permítanme solo un segundito. A ver. Permítanme, me salgo totalmente para indicarles cómo se ingresa desde un inicio. Listo. Entonces, como les decía, ¿no? Ustedes se van a iniciar sesión, ¿sí? Y aquí tienen ustedes la alternativa de ingresar con una cuenta de Google, una cuenta de Gmail o con estas alternativas de redes sociales. En este caso, yo voy a ingresar con Google, ¿sí? Selecciono mi correo electrónico, ¿sí? Y esa es otra, por ejemplo, otra recomendación de que si ustedes se pueden crear correos electrónicos solo para su labor docente, es más recomendable que dar el correo personal, ¿sí? Porque hay veces que nos llenan de publicidad o nos llenan de mensajes que no tienen nada que ver con nuestra vida personal, por decirles así, y se confunden. Entonces, dos recomendaciones en esto, ¿sí? La primera es que si ustedes se pueden crear un correo para su labor docente, sería mejor, ¿sí? Y de igual forma con los números de celular. Si usted tiene la posibilidad de adquirir otro número solo para su labor docente, va a ser mejor. Y como les decía hace un momento, ustedes crear ese tipo de normas de virtualidad en sí. Porque, por ejemplo, ha habido ocasiones que algunos docentes me dicen, pero es que si yo les ayudo por el WhatsApp, me escriben a la 1, a las 2 de la mañana y no sé si contestarles o hablarles, ¿sí? Entonces, justamente en esas normas usted debe crearlas y decir, mira, ¿sabes qué? Yo te puedo ayudar, me estoy inventando hasta las 6, 7 de la noche, justamente para que tú puedas resolver cualquier duda de las actividades o al día siguiente, ¿sí? Entonces, son como dos recomendaciones. Listo. Entonces, una vez que nosotros ya creamos o ya ingresamos a nuestra cuenta, como digo, es muy sencillo ingresar con la cuenta de Google, ¿sí? Usted tiene este botón que dice Crear Genially y aquí nos aparecen algunas plantillas, ¿sí? Que pueden ser, como digo, de mucha utilidad. A mí me gusta mucho esta herramienta, ¿sí? Porque tienen estas plantillas de gamificación, ¿sí?
Entonces, todo es editable, por decirles así, ¿sí? Para que usted la pueda simplemente cambiar la información. Miren, tengo, no sé, plantillas para poder trabajar a lo que se refiere al esqueleto humano, juegos de la memoria, laberintos, ¿sí? Que son de una u otra manera bastante atractivos. Miren, tenemos juegos hasta de memoria, ¿sí? Si no me equivoco, también por ahí tienen la sopa de letras, miren, ¿sí? Y es sumamente fácil de cambiar, por decir así, esta información, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo lo que hago es seleccionar la plantilla, ¿sí? Aquí me da la alternativa de cambiar yo los colores, miren, y lo que hago es usar la plantilla, ¿sí? Y al momento de yo seleccionar una plantilla, lo único que voy a hacer es cambiar esta información, ¿sí? De acuerdo a mis propios requerimientos, ¿sí? Y puede ser algo mucho más llamativa que salimos de lo convencional, por decirles así. Entonces, miren, lo que vamos a hacer es cambiar la palabra, ¿sí? Y automáticamente esto se va, digámosle así, a actualizar dependiendo de las palabras que yo ingresé, ¿sí? De igual forma, en Genially tengo estas alternativas, ¿sí? Permítanme, me regreso, de crear presentaciones mucho más interactivas. Entonces, las personas que pueden utilizar, por decirles así, algún tipo de información en PowerPoint o información dentro de algún tipo de archivo o de documento, ustedes pueden utilizar estas presentaciones, por ejemplo, ¿sí? Y a través de estas presentaciones usted puede crear un alto nivel de interactividad porque dentro de estas plantillas, sí, existen botones, ¿sí? Y eso les llama mucho la atención a los estudiantes. No solo darle siguiente, 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 sino más bien ya trabajar en este tipo de situaciones. Miren, aquí me aparecen algunas plantillas, ¿sí? Yo en este caso, por ejemplo, puedo seleccionar todos, ¿sí? Y directamente ya, digámoslo así, modificar la información, ¿sí? Entonces, justamente esta es una de las herramientas que quería enseñarles de Genially, que les va a servir de mucha utilidad al momento de ustedes pueden hasta, digámosle así, convertir sus documentos o su información en este tipo de herramientas, que todo es editable, ¿sí? Otra de las herramientas que me llama mucho la atención también es Powtoon, ¿sí? Y esto sí está dentro del contenido que estamos trabajando dentro del curso, ¿sí? Listo. Entonces, permítanme, abrimos igual Powtoon. Igual a las personas que ya trabajaron o realizaron este tipo de aplicación con Powtoon, ¿sí? Me van a dar la razón que no es muy complicado, por decirles así, el trabajar, ¿sí? Permítanme un segundito que no, mi internet anda un poquito mal. Ya, listo. ¿Sí? Entonces, de igual forma en Powtoon pueden ingresar a través de su cuenta de Facebook, a través de su cuenta de Google. Por eso les decía que uno de los elementos más importantes para utilizar estas herramientas es el tener una cuenta de Google, ¿sí? Porque esto le va a permitir justamente a usted determinar que con la misma cuenta puede ingresar en varias herramientas, sin necesidad de crearse como cuentas individuales, porque hay veces que uno se crea tantas cuentas, se olvida las claves y ya no puede ingresar, ¿sí? Entonces, de igual forma, muy parecido a Genially, tiene sus plantillas, ¿sí? Miren, usted puede seleccionar cualquiera de ellas. En esta, por ejemplo, en estas herramientas de Powtoon, algunas imágenes, por decirlo así, tienen un particular para poder pagarlas, por decirles así. Permítanme, por favor. Miren, entonces están las plantillas aquí, ¿sí? Y usted lo va seleccionando cualquiera de ellas. Y aquí usted va a tener estas Pro, que son pagadas, pero ¿cuál es la diferencia, como les decía, entre las pagadas y las gratuitas? Los que no tienen Pro son gratuitas. En lo que se refiere al Pro, le va a aparecer a usted una marca de agua de Powtoon, ¿sí? Que de una u otra manera no le va a influir en la transmisión de su información, sino más bien no le perjudica, por decirlo así. Pero sin embargo, también hay plantillas que son
gratuitas, ¿sí? Y usted la puede ir seleccionando de acuerdo a sus propios requerimientos. Miren, entonces, en la parte inicial habían estos Pro, que hay otros gratuitas, ¿sí? Todo va a depender obviamente de cuál es la plantilla que más se adecua a su actividad o a su requerimiento como docente, ¿sí? De igual forma como Genially, seleccionamos nuestra plantilla, ¿sí? Y lo que vamos haciendo aquí es reemplazando la información, ¿sí? En estos gráficos, ¿sí? Hay un particular aquí que hay veces que nos confundimos al momento de trabajar con Botón, ¿sí? Es que usted para poder cambiar los gráficos o agregar más imágenes, usted debe tener aquí en la parte superior habilitado el botón de Create, ¿sí? Al momento que yo le pongo Create, automáticamente me va a aparecer el menú en la parte derecha. Ahí yo puedo agregar, ¿sí? Nuevas imágenes, ¿sí? Mire, entonces, por ejemplo, ingreso a estas, por decirles así, ¿sí? Aquí ya puedo eliminar estas, ¿sí? Y agregar alguna otra imagen que usted requiera. Mire. Entonces, justamente este es el detalle, por decirles así, de cómo yo puedo ir reemplazando la información, ¿sí? Y otro particular de esto de Pautón que se caracteriza mucho es que en sí, usted el producto final del trabajo de Pautón es que va a sacar un video, donde usted puede agregar desde sonidos propios, ¿sí? Es decir, narraciones que usted desea agregarlas, ¿sí? O músicas de fondo. ¿Sí? Y aquí en la parte inferior, usted tiene la posibilidad, ¿sí? De aumentar o disminuir el tiempo. Miren, en esta parte de aquí, ¿sí? Lo pueden aumentar o al mismo tiempo pueden disminuir. Todo va a depender de acuerdo al requerimiento que usted vaya a tener para transmitir su información, ¿sí? Van a haber informaciones o textos mucho más largos que requieran más tiempo, por decirlo así, pero sin embargo ya va a depender de cada uno de nosotros, de cómo nosotros vamos a trabajar. Una vez que yo ya le tenga lista, es muy importante, bueno, en esta aplicación se guardan automáticamente las cosas, pero es recomendable en la parte superior, ¿sí? Donde me aparece el nombre del template seleccionado, cambiarle, ¿sí? Por un nombre que a usted se le haga más fácil, ¿sí? Una vez que yo lo tenga listo, tengo este botón de, a ver, permítanme, aquí usted le cambia, por ejemplo, presentación tema 1, por ejemplo, ¿sí? Aquí usted se va a dar cuenta que ya está grabado, le dice save, ¿sí? Y el momento que estemos listos, ¿sí? Que ya está usted finalizado, lo único que hacemos es presionar el botón de share y copiar el enlace, ¿sí? Hay un particular en las herramientas que les estoy indicando, ¿sí? Es que usted, independientemente de los enlaces que vaya a compartir, usted también puede realizar cambios en línea, ¿sí? Lo que no sucede con un documento de PDF o de PowerPoint, ¿sí? Si, por ejemplo, usted envió algún documento me estoy inventando, de PowerPoint con errores, por decirle así, entre comillas, ¿sí? Usted debe actualizar el archivo y nuevamente compartirle a sus estudiantes. En cambio, cuando ustedes trabajan con este tipo de herramientas, ¿sí? Tranquilamente lo pueden hacer el cambio en línea y el enlace se mantiene. No tienen que cambiarlo, tienen que actualizarlo. Entonces, una ventaja, yo por decirles, es una gran ventaja el poder hacer yo cambios en línea, ¿sí? Sin necesidad de nuevamente repetirles o enviarles nuevamente una información, ¿sí? Para continuar, vamos a trabajar con la herramienta de Canva, ¿sí? En esta herramienta de Canva existe una gran variedad para que usted pueda crear desde su imagen personal, desde su logo personal, ¿sí? Hasta crear una infografía, también puede crear videos, puede crear presentaciones. En sí, hay una gran variedad. Por ejemplo, usted si quiere crearse una imagen personal, de decir, mira, sabes que yo voy a crear un logo, por decirles así, no sé, de mi apellido o de mi asignatura, lo puede crear. Miren, entonces, por ejemplo, solo como para que ustedes le tengan como referencia, ¿sí? Miren,
ustedes pueden directamente agregar una imagen que sea personalizada. Si ustedes dicen, mira, sabes que yo necesito agregar mi fotografía y mi logotipo, ¿sí? Lo único que van a hacer es irse a archivos subidos, subir directamente un archivo, ¿sí? Subir desde el dispositivo, es decir, de su equipo, de su computador, ¿sí? Seleccionar la imagen, ¿sí? Y directamente se va a cargar, ¿sí? Y con eso usted puede arrastrar o trabajarle ya su imagen personal. Una vez que usted ya tenga su imagen personal, que es solo como una sugerencia, nosotros lo que vamos a hacer es agregarlo dentro de mi infografía, por ejemplo, para que termine quién lo realizó, para que el estudiante identifique, ah, este logo es del profe, no sé, de informática, por ejemplo, o esta imagen es de tal profe. De tal manera que usted tenga ya su imagen personalizada para que pueda trabajar ya con esto del Canva, ¿sí? Como les decía, Canva tiene algunas alternativas, ¿sí? Que también es muy llamativo. La gran facilidad de estas tres herramientas es que usted simplemente selecciona la plantilla que más le llame la atención, que más le guste y la reemplazamos, ¿sí? Reemplazamos la información, podemos reemplazar hasta todo lo que se refiere a imágenes, a gráficos, ¿sí? Permítanme, por favor, me paso a mi presentación para continuar con el siguiente tema, ¿sí? Listo. Ahora bien, vamos a entrar un poquito a detalle en lo que se refiere a la práctica de la revista digital, ¿sí? Como ustedes saben, actualmente todo se ha hecho o se ha convertido en un medio para transmitirlo mediante el Internet, ¿sí? Pero básicamente el trabajo de realizar mi práctica, digámosle así, como revista digital, siempre va a partir desde un archivo PDF. La mayoría de herramientas que usted cuenta en línea y que son gratuitas, tienen esa posibilidad de que usted ingresa su PDF y automáticamente lo convierte en una revista digital, ¿sí? Y es preferible utilizar este tipo de formato, ¿sí? ¿Sí? Como para determinar lo que se refiere al peso, que ya vamos a ver otra herramienta también, ¿sí? Y lo que se refiere a la seguridad, obviamente, de lo que usted haya agregado en lo que se refiere a la información, ¿sí? En primera instancia, son 4 elementos que usted debe tomar en una revista digital. En el organizar la información, ¿sí? Usted puede crear una portada, puede crear un índice, ¿sí? Y crear el contenido. La idea en sí es que se vea como una revista física, por decirle así, que tenga su portada, tenga su índice. Usted puede poner hasta sus mismos créditos, es decir, no sé, revista digital realizada por tal persona, de tal institución, ¿sí? Que va a servir para tal asignatura y de ahí ingresar ya al contenido. ¿Sí? Obviamente, en el contenido usted, por ejemplo, puede utilizar la herramienta de Canva para crear una infografía, ¿sí? Y que no aparezca en texto plano. Lo puede realizar, ¿sí? Es decir, ya diseñar su recurso de acuerdo a su creatividad y de acuerdo a las herramientas que usted considere utilizar. Justamente como les decía en la anterior clase, ¿sí? La revista ya queda creatividad suya. No sigamos pasos, digámoslo así, metódicos de crear, por decir, la portada en Word o la portada, no sé, en alguna otra herramienta, ¿sí? Alguien me dijo la clase anterior, ¿sí? Que la creó en Canva y la puedo realizar, ¿sí? Y es válido, ¿sí? Porque justamente la idea de este curso es que usted no, digámosle así, no se limite solo en decir, mira, sabes que el profe me pidió una infografía en Canva y hasta ahí finalizó, sino al contrario, si usted ve otro uso, sí, que usted le pueda trabajar, lo puede desarrollar ya en su revista digital. Y si usted dice, mira, sabes que a mí me llama la atención, en vez de Powtoon, puedo utilizarle con Genially, lo puede realizar sin ningún problema, ¿sí? La idea es que justamente usted potencie toda su creatividad y pueda determinar este detalle, ¿sí? Ahora, justamente lo que les decía, actualmente hay una infinidad de herramientas que yo puedo subir mi PDF y convertirlo ya directamente en una revista digital, ¿sí? La que hemos seleccionado en el curso es Calameo, pero en sí el funcionamiento es muy similar. Para eso también hay el ISU, ¿sí? Y Flixnact, ¿sí? Que les va a servir de mucha utilidad para hacer el mismo proceso, ¿sí? Como les digo, ustedes pueden utilizar, ¿sí?
cualquier herramienta que consideren, pero partimos siempre del archivo de PDF. ¿Sí? Justamente vamos a hacer una práctica súper rápida en lo que se refiere a a la revista digital. Permítanme, por favor. ¿Sí? Yo voy a ingresar, en este caso, puedo ingresar a la misma cuenta de Calameo. ¿Sí? Sí, de igual forma usted tiene la posibilidad, miren, de ingresar a través de su cuenta de Facebook, a través de su cuenta de Google o la de LinkedIn. Sí, yo le sugiero en lo personal siempre ingresar con la cuenta de Google, que es como la más factible, por decirles así. Sí, luego me voy al botón de publicar. Sí, aquí yo voy a seleccionar mi PDF, por decirles así. Sí, dependiendo obviamente de donde usted lo tenga guardado. Sí, es preferible que usted lo tenga ya preparado previamente. Permítanme, por favor, voy a subir uno. Listo. ¿Sí? Entonces, automáticamente aquí me va a aparecer, ¿sí? Algunos particulares que usted lo único que hace es editarlos, ¿sí? Aquí en el título de la publicación, usted puede poner contenido unidad 2, por ejemplo, ¿sí? Ponerle una pequeña descripción, ¿sí? Para que conozcan de qué se trata, ¿sí? Esto puede usted restringir si es un contenido para adultos o no, ¿sí? Esto de compartir directamente nos va a servir para poder definir cuáles son las restricciones que usted desea poner, ¿sí? En las marcas, en el diseño y en el sonido, por decirles así, usted puede dejarle por default, ¿sí? Y luego finalmente ponerle publicar ahora. Aquí también tiene usted la posibilidad de crear, no sé, un parámetro, ¿sí? Para configurarle la publicación. En este caso funciona solo para las cuentas pagadas, pero sí existe esta posibilidad. En este caso publicamos en este momento nuestro PDF, ¿sí? Esperamos unos minutitos, ¿sí? Y se encuentra ya como lista mi revista. Ahora bien, usted si dice, mira, sabes que me equivoqué de archivo o no era el documento que yo quería publicar, ¿sí? Lo único que hacemos es darle clic en esta flechita, ¿sí? Y ponerle eliminar, ¿sí? Y con esto se elimina. Tiene que tomar en cuenta que si usted compartió el enlace con alguno de sus estudiantes, si usted lo elimina de acá, no se va a visualizar, ¿sí? Pero tenemos esta posibilidad de nosotros poder trabajarle ya en lo que se refiere a Calameo. Como digo, las demás herramientas que les enlisté funcionan de la misma manera. No hay ningún otro particular extraño, por decirles así, sino más bien siempre partimos desde el mismo PDF, ¿sí? Permítanme, por favor, regreso nuevamente a la presentación, ¿sí? Listo. Una de las herramientas que a mí me gusta indicar en esta parte de los PDFs es trabajar directamente con compresores, porque hay veces que me dicen, mira, es que sabes que mi revista digital pesa demasiado y no puedo subirla dentro del ISO o dentro del Calameo en cualquiera de las herramientas que usted desea trabajar, ¿sí? Justamente estos dos compresores, por decirles así, disminuyen el tamaño, ¿sí? De los PDFs que les voy a pasar a través del chat para que ustedes lo tengan, ¿sí? Y que de una u otra manera también son gratuitos. Permítanme, por favor. Ahí fue el primero, ¿sí? Y el segundo. Cristian, tengo una pregunta, discúlpeme. Claro, con mucho Buenas gusto. tardes. Yo quise hacer con Calameo, quise hacer una presentación con música, pero no la música que estaba por default. ¿Es posible cambiarle la música y subir desde archivos sin pagar? ¿O ¿En hay que Pautón pagar? se refiere? O Sí, ajá. sí, usted puede subirla directamente a la canción, ¿sí? Desde su archivo, perdón, desde su equipo, ¿sí? Ya, Sí, sí tiene la posibilidad. Déjeme, ok, finalizamos esta parte y enseguida le enseño cómo, ¿ya? gracias. Permítame.
¿sí? Y ya para ir finalizando, ¿sí? Justamente uno de los detalles que ahora está poniéndose en boga, por decirlo así, son los códigos QR. Sí, estos códigos QR usted puede crear enlaces, puede crear información, sí, puede presentarse a través de un QR. Entonces, una de las herramientas que es fácil de utilizar es esta que se llama QR Code Studio, sí, y que también es gratuita. Usted se descarga en su equipo, le va a aparecer una interfaz como que las estoy proyectando, ¿sí? Y aquí usted va a poder cambiar esta información, ¿sí? Por ejemplo, lo que se refiere a un enlace, tal vez que desea tener todo el material de su contenido, de su asignatura, ¿sí? O al mismo tiempo también si usted presiona en el asistente de entrada, puede cambiar toda la información mucho más personalizada, ¿sí? Y digámosle así, es algo, miren, entonces, por ejemplo, aquí tienen esa posibilidad, ¿sí? De agregar como una tarjeta de presentación suya, ¿sí? Y va a aparecer ya el escáner, ¿sí? Para que los estudiantes lo único que hagan es pasarle y abrir directamente su enlace, sin necesidad de yo transmitirles un correo electrónico o un mensaje. Yo les puedo pasar directamente mi código QR, ¿sí? Y va a ser algo mucho más dinámico y mucho más interactivo sus estudiantes, ¿sí? Listo. Cristian, Va hoy a... disculpe, Sí, disculpe una pregunta. ajá. ¿Este código es cuando se lo crea, si es que se lo crea, es único o va cambiando? Es único, ¿sí? Siempre le van a cambiar esta partecita de acá, ¿sí? Ujú. Estos cuadraditos, por decirle así, si usted le cambia Sí, de letra, aunque sea algo, siempre van a ser diferentes. Es como por decir una huella digital, ¿sí? Aunque se claro. parezcan, pero van a ser totalmente diferentes, ¿sí? Ok, listo, gracias. ¿Sí? Entonces es como una nueva recomendación para ustedes, ¿sí? Al momento de trabajar, ¿sí? Listo. Vamos a comenzar rápidamente lo que se refiere a la sección de las preguntas. Voy a pasarme directamente a Poutón para contestar la pregunta de Ana Lucía. Permítanme, por favor. Listo. A ver, yo estoy aquí en Poutón, ¿sí? Voy a ingresar a uno de los míos. Permítanme. Permítanme, por favor. Que se ingresa. ¿Me confirman que están viendo mi pantalla, por favor? Perfecto, muchas gracias. ¿Sí? Entonces, como decíamos, en esta parte de Powtoon, ¿sí? Siempre verificar que esté el botón de Create. En Edit se me oculta, digámoslo así, el menú, ¿sí? Si yo voy a Create, ¿sí? Me voy directamente a Sonidos o a Sound, ¿sí? Me voy a mi música, ¿sí? Aquí yo presiono Add Music, ¿sí? Puede ser que lo tenga en español, ¿sí? O agregar música, ¿sí? Yo presiono este botón y desde aquí me aparece un Upload o cargarle, ¿sí? Y yo le subo directamente. Entonces, esto le puede servir como digo, si usted desea subir una canción personalizada, ¿sí? O al mismo tiempo usted quiere hacer una narración de su presentación con su voz, ¿sí? Esto le puede servir de mucha utilidad. Para las narraciones nos vamos a mis voces, ¿sí? Y de igual forma lo subimos. Miren, Urloat. Entonces, de las dos formas, usted puede cargar un archivo. Y como digo, en este tipo de herramientas que les enseñé, todo es personalizable, ¿sí? No hay límites, digámosle así, de que, por ejemplo, alguien me dijo, es que yo puedo utilizar las fotografías que tenía dando clases de presencial. Si usted desea, las puede subir sin ningún problema, ¿sí? Si, por ejemplo, Ana Lucía dice, mira, sabes que yo trabajo con niños y yo quiero recordarles, no sé, una grabación que hice hace un año, por decirlo así. Lo podemos subir directamente acá y ya queda con esa canción, ¿sí? Entonces, eso es Ana Lucía. No sé si alguien tiene alguna otra consulta, por favor, que ya nos pasamos unos minutitos de las 6 de la tarde. Mil disculpas, pero hay tantas cosas que enseñar que hay veces que la hora se nos queda tan corta, ¿sí? Sin embargo, por favor, quedamos en este espacio para que me hagan cualquier pregunta que ustedes deseen, ¿sí? Y la siguiente clase que va a ser el día sábado, la vamos a trabajar ya con la última herramienta, ¿sí? Para crear las realimentaciones que es Filgrid, ¿sí? Listo, no sé si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Sí, por favor.
Sobre los Sí, códigos QR, ajá, quisiera un poquito más de información porque me interesa claro. Permítame, aprender más déjame de abrir este el tema. programa para poderle yo enseñar con el programa. Permítame un segundito nada más. Como les decía, la herramienta que yo suelo utilizar, ¿sí? Eh, obviamente hay un montón, ¿sí? No necesariamente decir solo esa existe, sino más bien yo creo que es la más fácil de utilizarla, ¿sí? Permítame, exactamente. Esta es la aplicación que les digo, ¿no? Este es QR Código Estudio, ¿sí? Y la pueden descargar directamente, es gratuita, ¿sí? No, obviamente también tiene una versión pagada en la cual le permite tal vez hasta crear códigos QR con imágenes y todo lo demás, pero para la utilidad que usted desea realizarla, es muy práctica, ¿sí? Entonces, usted ingresa a esta parte, ¿sí? A su programa, QR Code, ¿sí? Aquí tengo yo dos alternativas. Si usted desea, por ejemplo, poner solo la dirección, me estoy inventando una dirección, no sé si se dan cuenta, pero al momento yo de editarle, se va cambiando este código, ¿sí? Entonces, si yo pongo, por ejemplo, alguna otra cosa, se va cambiando automáticamente, ¿sí? Pero va a depender. Entonces, si usted desea solo agregar un enlace, ¿sí? Que vaya a su blog, que vaya a su página web, que vaya a su presentación de Powtoon o algo similar, lo puede realizar. Solo lo copia y lo pega directamente acá en el enlace, ¿sí? Y está listo. Esta es la primera parte. La segunda es aquí en asistente de entrada, en este botoncito que tengo asistente de entrada, ¿sí? Y aquí yo puedo ir trabajando. Miren, yo puedo crear como una tarjeta de presentación, por decirles así, de cuáles son mis datos, ¿sí? Miren, ¿sí? Y también tiene la alternativa, ¿sí? De agregar, por decirles así, ¿sí? Algún otro dato de correo electrónico, ¿sí? Tienen, miren, para poder ingresar a los perfiles de Facebook, ¿sí? Esto es, por ejemplo, bastante llamativo si usted tiene su página creada en alguna red social, ¿sí? Usted pone el enlace y dicen, no les voy a mandar la dirección, les voy a mandar mi código QR y lo ponemos directamente, ¿sí? Entonces, todo va a depender de cuál va a ser su requerimiento. Una vez que usted lo tenga listo, ¿sí? Mire, aquí yo tengo la alternativa de crear de forma personalizada, por decirles así, ¿sí? ¿Sí? Una vez que yo le tengo listo, le pongo close, ¿sí? Se crea mi código QR y yo lo comienzo a exportar en esta parte, en este menú de la parte izquierda, ¿sí? Miren, entonces digo muy bien, yo le voy a exportar, ¿sí? Permítame un segundito, exactamente. Y se me descarga en un formato PNG, ¿sí? Y con este formato, lo único que hace usted es agregarlo como una imagen más, ¿sí? A su PowerPoint, a su PDF. Si las personas que deseen pueden agregar aún en su revista digital, lo pueden hacer, ¿sí? Si usted se va a crear, por ejemplo, no me quiere presentar, por decir sus nombres, digámosle sí, le crea un código QR para presentarse de qué institución es, qué asignatura da, de qué tema se trata su revista, lo pueden realizar por este medio. Pero como les digo, esto es algo muy llamativo actualmente para los estudiantes, principalmente los millennials. Entonces, justamente ese es el detalle que decía, muy bien, ya no te presento la información común y corriente, por decirles así, te presento tu código QR y los estudiantes van a quedar felices, tengan la plena seguridad. ¿Sí? No sé si Gracias. alguien tenga alguna otra consulta. Cristian, yo tengo una consulta, perdona. Claro, Soy Mauricio. Mauricio. Para Mac existe alguna, estaba viendo este QR Studio, pero es para solamente para Windows, creo. ¿Hay alguna opción para Mac Sí, similar? ¿Ya sabes? sí, la verdad no. Podría verla justamente para ver cuál es la herramienta que se puede adecuar para Mac, sí, porque como yo suelo decir, Mac está peleado con Windows y algunas cosas que no funcionan. Entonces, tendría que verla, Mauricio. Dale, Cristian, Ujú, no hay problema, gracias. listo. Ujú. Tal vez alguien más.
¿sí? O de antemano, mil disculpas que ya nos pasamos 10 minutos. Yo Sí, solo una acotación nomás, sí, una acotación. sí, Juan. Claro, está muy bien, pero lógicamente cuando se trabaja ya con personas adultas o jóvenes, lo principal es enseñarles a que se descarguen en sus móviles el código QR y puedan visualizar, porque no todos los dispositivos móviles tienen esta aplicación para visualizar los QR. Entonces, Sí. sí, sí es bastante interesante esta herramienta. Claro, con con las nuevas generaciones, ellos ya nacieron con eso, pero en cambio, cuando se trabaja ya con personas de unos 25, 30, 35 años, sí es importante también darles la inducción de que se descarguen el QR en su El dispositivo lector. móvil. Ajá, exactamente. Ajá. Sí, listo. ¿Alguien más tal vez? Bueno, nuevamente mil disculpas. Como digo, hay un montón de cosas que enseñarles y se nos pasa a veces volando el tiempo. Me disculpo por los 10 minutos que les robé. Muchas gracias por su atención. Sí, Dios mediante será hasta el día sábado para poder tener ya la última clase. Sí, hay un detalle en la última clase. Si usted tiene algún tipo de duda o algo de alguna herramienta que vimos el día de hoy, pues la podemos resolver sin ningún problema, ¿sí? Me avisan nomás y con mucho gusto la resolvemos juntos, ¿ya? Sí, a ver, me dicen permítame en el chat, me dicen, necesito que me ayude con la actividad 1, tengo un problema, por favor. Sí, no sé si Kumandá me puede ayudar, por favor, qué actividad, qué inconveniente tiene, tal vez. Sí, Sí, profe. diga. Buenas tardes. Con la cuestión de las revistas, ¿sabe que de hacer los trabajos con el PDF, yo ya hago los trabajos, busco la portada, pero no puedo hacer la parte del índice, de la tabla de Ya. contenido? ¿Lo hace en Word, disculpe? ¿Le está haciendo en Sí, Word? sí, en Ya. Word. Permítanme, me voy a pasar rápidamente a Word. Permítanme un segundito nada más. Permítanme, por favor. Sí, a las personas que no tengan dudas, les quedo muy agradecido. No quiero robarles más de su tiempo. Sí, si desean ya pueden salir. Me quedo con la compañera Comanda. Permítanme, por favor. Gracias, profe. Buenas noches. Que pasen muy Muchas bien. gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Una linda Hasta tarde luego. para todos. Hasta luego, compañeros. Igualmente, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Que pasen bien. Permítame, comandar, que no se me está abriendo el Word. Permítame un segundito nada más. Listo, ya estamos aquí y voy Estimado a... Cristian, buenas tardes. Una consulta, ¿Cómo le está? interrumpo Claro. hasta que solucione eso, disculpe. Yo ya subí el deber, pero no agregué el índice. Yo ya subí el enlace. No sé si haya cómo rectificar eso y borrar la anterior imagen en el foro y subirlo uno nuevo, o Sí, no ya hay no hay problema. chance. No, ¿Sí? sí, sí, sí. O sea, Ah, ya, ok. sí, algo que me olvidé de comentarles es que ustedes pueden subir las actividades hasta el día domingo. ¿Sí? Y si usted desea cambiarle o modificarle algo en su actividad, solo me avisa, por favor, por un mensajito, cuál es la que yo debo revisar, por decirles así, y lo puede cambiar. No hay ningún problema de que usted, si ya lo subió y desea mejorarla o cambiarla, lo puede realizar sin ningún problema. Ok, Y tenemos entonces yo una le escribo un evaluación mensajito a final. Telegram, ¿ok? Muchas gracias, Sí, estimado Cristian. gracias. Sí, tenemos un cuestionario final, ¿sí? Además de las 2 actividades que son calificadas y además de la actividad colaborativa. ¿Sí? Listo. A ver, voy a hacer así rápidamente, ¿sí? Por favor, cualquier duda, igual si voy muy rápido, me disculpan y me avisan, ¿ya? Vamos a suponer que este sea ya el documento. Yo para poder insertar la portada, vamos a comenzar por la portada, los elementos más importantes, por decirlo así. Me voy a insertar, ¿sí? A la pestaña de insertar, luego me voy a portada, ¿sí? En esta portada me van a salir algunas plantillas que yo puedo seleccionar de acuerdo a mis requerimientos, ¿sí? Como digo, esto solo es como una sugerencia. Si usted dice, mira, sabes que yo creé la portada en Canva, lo puede agregar sin ningún problema, ¿sí? Pero la idea es que usted también conozca que en Word también existe esta posibilidad. Y algo muy parecido a las demás herramientas, lo que hacemos es cambiarle
el nombre, por ejemplo, o cambiarle la información que se presenta. Mire, ¿sí? Ahora, cuando usted desea agregar este tipo de tablas de contenidos o índice que también se conoce, ¿sí? Usted debe determinar, ¿sí? ¿Cuáles son los títulos que usted desea que se agreguen dentro de la tabla de contenidos o dentro de los índices, ¿sí? Ese es el primer elemento, que usted debe identificar cuáles son los títulos que usted vaya a agregar, ¿sí? Una vez que usted tenga identificado, ¿sí? Puede ir de uno en uno, ¿sí? E irse a la pestaña de inicio, ¿sí? Y aquí en la pestaña de inicio nos vamos a estilos, ¿sí? Y verificamos que esté en cualquier uno de los, en cualquier título, sea título 1, título 2 o título 3. Cualquier. Pero tiene que estar marcado, obviamente, el texto que usted desea convertir el título, ¿sí? Y yo me voy a agregarle el formato o el estilo de título, ¿sí? Una vez que usted ya tenga identificado todos los títulos de su Los revista, títulos que quieren. ¿sí? Y una vez que le hayamos agregado el estilo de título, ¿sí? ¿Sí? Miren, entonces, por ejemplo, aquí yo tengo, ¿sí? Que todos mis títulos tienen el título 2, por decirles así, ¿sí? Ya. Una vez que yo lo tenga listo, por decirles así, yo le voy a borrar esto, ¿sí? Para que usted no se confunda, ¿sí? Me voy a insertar. Cuando ya tenga todos los títulos listos, me voy a insertar, ¿sí? A ver, permítame, aquí no es. Permítame un segundito. Se me perdió. A ver. Ups, en esta parte, permítame un segundito. Sí. A ver, es aquí. Puede ser que le cambien, ¿no? Sí, en algunas partes está en insertar y en otras partes está en referencias. Referencia. Sí, sí, en referencias yo me voy a tabla de contenido. ¿Sí? Y en tabla de contenido también me aparecen algunos formatos. Sí, ¿Sí? sí le parece. Ajá. Ajá. Y lo único que le hago es un clic. Miren, y ya me apareció. Automáticamente. Pero partimos siempre de haberle puesto yo el estilo de título a todos los títulos, valga la redundancia, que yo necesito agregar. ¿Sí? Y los subtítulos, igual se vuelve a hacer lo mismo, el mismo Exactamente. procedimiento. Así es. Iría quedando como este día, bueno, en la práctica, el día de clases vimos y parecía tan fácil y no salen los títulos y Usted los tranquila, no se preocupe. Esto es cuestión de práctica, comanda. No se estrese por esto. Esto es cuestión de que le vaya usted verificando, claro, moviendo, manipulando, ¿no? experimentando por ahí, decir, mira, sabes que esto sí me sirve, esto no me sirve, ¿sí? Entonces, usted lo puede realizar por esa manera. Mire, Ya. ¿sí? Y después ya se le transforma al PDF. Sí, ahí sí, lo único que hacemos es irnos a archivo, guardar como, examinar, ¿sí? Le busca obviamente donde Sí, usted le ya, desea ¿dónde le guardar. voy a guardar? Ajá, y yo le pongo aquí en el tipo PDF Ya. y lo Y guardo. y Claro, una preguntita, por ejemplo, ¿y cómo se inserta o ya se inserta automáticamente las hojas dentro del libro? Por ejemplo, ya después usted abre la portada y empieza a pasarse uno por uno. O sea, eso es las hojas, automático. las hojas es automático y el rato que se Ajá, transforma. exactamente. Eso es automático ya en la herramienta de Calameo. ¿Sí? En la Automáticamente herramienta. le va a aparecer a usted así. ¿Sí? Ay, eso no hay que Obviamente, hacer. no hay que hacerle nada. El documento en sí, permítanme, me voy a pasar a Calameo solo para que le vean. Sí, el documento de PDF, como digo, es el mandatorio para que usted haga la revista digital. Ya. ¿Sí? Entonces, justamente ese es el detalle, ¿sí? Cuando, por ejemplo, usted ya tiene ya su revista digital lista, ¿sí? Nos va a aparecer de esta manera. Y nos va a aparecer automáticamente este movimiento. Mire, Es.
Ahí usted no tiene que hacer absolutamente nada. No tiene que configurarle, programar algo, sino más bien ya depende de cuántas hojas usted puso. Ya, Pero en la herramienta ya le convierte automáticamente así como una revista digital. como una revista. Ya, ¿Sí? entonces solo se hace. Ujú. Espere, pues, voy a hacer porque realmente no me sale. De todos modos, cualquier duda que usted tenga, por favor me escribe. No tenga ningún recelo. No, Ya, yo parezco bravo, pero no soy bravo. muchas gracias. Realmente hay cosas que Listo. para mí son muy nuevas. Ya, Ok, listo, comanda. Les muchas quedo gracias. muy agradecidos por su asistencia, ¿sí? Cualquier duda, yo quedo a las órdenes, me pueden escribir al Telegram o si desean pueden escribir a través de la plataforma. La plataforma recordarán que tenemos un foro de preguntas para el profesor, así Ya, que con mucho sí, gusto yo resuelvo cualquier duda que ustedes tengan, ¿sí? muchas Que tengan gracias. muy buena noche y hasta la Igual siguiente manera, conferencia. muchísimas gracias. Que pasen bien, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias.